Así que también, muchas gracias, Cata. Ya estamos grabando oficialmente y con esto ya damos la bienvenida al webinar Declarar tus residuos no es opcional, con la participación de nuestros queridos amigos del Ministerio de Ambiente, Matías, Claudia, y también nuestro querido amigo abogado ambientalista, Jorge Canas. Le voy a compartir nuevamente la presentación y quería también partir presentando a nuestros invitados. Matías Vergara es analista ambiental del Ministerio de Ambiente y trabaja junto con Claudia Guajardo, que es profesional del REDC, también del Ministerio de Ambiente, que ellos están, digamos, dedicados a poder hacer que funcione el sistema de declaración de residuos del SINAER. Ya parte del REDC, que eso lo vamos a explicar ahora un poquito más en detalle, así que no se preocupen. Y Jorge Canas, abogado medioambiental, que es líder en regulación y medio ambiente de Morada y Compañía. Les quería pedir ahí, Matías, Claudia, Jorge, si podían prender sus cámaras para poder presentarse también un poquito aquí con el público. Los invito a que puedan. eh, Ahí están. Si pueden prender las cámaras. Ahí los voy a hacer. Sale que no se escucha. Sí se escucha, sí se escucha. Lo Sale que estoy no, haciendo. sale que Sí, no yo podemos. tampoco, yo Ahí tampoco sí, puedo. le estoy dando el permiso, le estoy dando el permiso. Dame un segundito. Se están perdiendo. Ahí sí. Ahí estamos. Y Matías, ¿puedes también? No, Ahí, me dice que no puedo. ahí sí. Adelante, si Ahí sí. quieres partir ahí, Matías, Claudia, si quieren presentar un poquito más, y pues luego Jorge, Sí, y ahí comenzamos oficialmente. yo Sí, claro. puedo. Bueno, mi nombre es Matías Vergara, soy, claro, analista aquí de datos. Trabajo en el Departamento de Información Ambiental y dentro, claro, del gran universo y volúmenes de datos que veo, yo trabajo junto a Claudia viendo también datos de residuos. Allí yo puedo ver la gestión de mi colega en el día a día y también entregando la información para la gestión. Súper. Claudia, ¿me puedes contar un poquito de ti? Ya. Mi nombre es Claudia Gajardo. Yo soy profesional del registro de emisión y transferencias de contaminantes que pertenece al Departamento de Información Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente y particularmente estoy a cargo de la operación del Sistema Nacional de Declaración de Residuos SINADER. Ya son muchas siglas, así que un poco largos los nombres. Y yo soy la persona que está a cargo de ver la operación de la plataforma, reportar las incidencias, levantar las mejoras y soy la que atiendo todas las consultas a través del formulario contacto. Así que eso es mi labor dentro del REDC. Súper. Y Jorge, ahí se puede presentar un poquito antes y vamos a comenzar ya oficialmente con la presentación. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, sí, sí. Mi nombre es Jorge Cana, soy abogado. Trabajé en el ministerio mucho tiempo, o sea, no mucho tiempo, hace tiempo, mucho tiempo atrás, ahí sí. Fui Seremi de la región metropolitana y luego fui subsecretario. Y ahora trabajo también con muchas empresas y grupos de empresas en temas red. Y un gusto estar de nuevo con Claudia, y Matías y contigo, Nico, que también nos vemos regularmente. Genial, oye, muchas gracias por participar, por estar acá y ya vamos oficialmente a partir con la presentación. Quería hacer un par digamos, de anuncios. Esto no es un tutorial de cómo declarar en el REDC, ¿ya? No es una clase de declaraciones, sino que es más una visión general de por qué es importante declarar y por qué no es opcional declarar. ¿Ya? También, por otro lado, consideramos, y esto lo van a comentar también ahí María y Claudia, que esperamos de nuestro lado, también desde Resilink, que los usuarios que ocupan el RedSec que sean bien activos tanto en informarse como en ocuparlo para poder hacer que todo esto funcione, por supuesto. ¿Ya? Y la idea de esto es poder aprender. Luego, toda la información que estamos mostrando acá va a estar subida en la nube, en un disco, en una carpeta compartida, donde ustedes van a poder revisar todos los documentos que vamos a mostrar, la conversación que tenemos, el video, etc. ¿Ya? Primero yo voy a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar sobre normativa y primero que todo hay que tener muy claro cómo funciona la parte legal, el cuerpo legal normativo de nuestro país, donde en la base está la Constitución, luego vienen las leyes sobre eso, que en este caso vamos a estar, digamos, en el marco de la ley 19.300, que es la ley de bases de medio ambiente. Luego de eso también está la ley 20.920, que es la ley del marco de gestión de residuos, responsabilidad extendida del productor y fomento del reciclaje, que es más conocida como la ley REP.
Y luego vienen los decretos, y en este caso vamos a enfocarnos mucho en el decreto 1 del 2013 del Ministerio de Ambiente, que es el Reglamento de Registro de Emisiones y Transferencias, que es el red técnica. Pero aquí vamos a fijarnos más en el decreto de declaraciones. Las declaraciones de residuos están en este decreto, y ahí está el REDC con todas sus siglas, ya, que lo repito nuevamente para que se les quede grabado, que es el registro de emisiones y transferencias de contaminantes. Eso significa REDC. Y la ventanilla única, que es donde se hace nuestro registro. Aquí está, digamos, una pequeña guía muy simple, que tampoco lo vamos a ver en detalle ahora, de cómo uno entra, tiene que registrarse dentro de la ventanilla única y luego empezar a declarar. ¿Ya? O sea, son dos cosas diferentes. Uno se registra para poder comenzar, tiene que tener un código de establecimiento y luego empieza a subir la información mes a mes y también anualmente la declaración jurada. Sistemas sectoriales son varios, ¿ya? Son las distintas plataformas donde se declaran las emisiones de una empresa generadora de emisiones, tanto residuos como otro tipo de emisiones, y se ven así. Hay 12 sistemas sectoriales en la ventanilla única. Arriba los primeros 4 son de residuos, que está SINAER, que es el que vamos a ver hoy día, el CITRED, que es de residuos peligrosos, RILES, que es de residuos industriales líquidos, REP, que es enfocado a la ley REP ¿cómo se llama?, de responsabilidad extendida al productor, que está ya recién comenzando. Los otros 8 sistemas que están abajo, no los vamos a ver, son de otros tipos de emisiones, son de otro tipo de cosas, que hoy día no lo vamos a conversar, ya, porque son muy amplios y la idea es poder enfocarnos en uno, que es el SINAER. Declaración de residuos no peligrosos. Eso es el SINAER. Es un sistema nacional de declaración de residuos, que son residuos que no son peligrosos, que eso van en otro capítulo, pero sí son residuos sólidos que pueden ser tanto botados en un lugar de manera responsable o valorizados de alguna forma en alguna planta de valorización de residuos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros desde Resilink para poder apoyar esto, para que las cosas funcionen? Ayudamos a las empresas a poder declarar, ¿ya? Nosotros desde nuestra solución entregamos la plataforma que genera de forma automática reportes de carga masiva en el SINAER, o sea, le hacemos la pega lo más fácil posible, cosa que las empresas pueden apretar un botón y luego declarar directamente, y así hacer todo esto lo más fácil y lo más rápido posible para que tengan la información y la puedan enviar de la forma que lo requiere el sistema. Además de la información lista para poder declarar, también te enseñamos a declarar. Desde Resilink nos encanta enseñar, tenemos digamos, equipo educativo donde les ayudamos a poder declarar por primera vez. Si tienen algún problema de una declaración, también los podemos acompañar con eso. Y obviamente hacemos charlas y talleres constantemente de este tipo de cosas, como el webinar que estamos hoy día haciendo. Así que feliz nosotros de poder ayudar a nuestros usuarios que puedan declarar más y mejor sus residuos. Ahora, sin más, y ya dando esta introducción que era muy breve, esa es la idea, le doy el paso y dejo de compartir. Le doy el paso aquí a Claudia y Matías para que puedan, digamos, contarnos desde su perspectiva por qué no es opcional declarar, por qué es importante declarar los residuos y cuál es la visión, digamos, desde el Ministerio de Ambiente, de lo que están haciendo ustedes, cómo lo ven, cómo ven que está pasando hoy día. Ahí vemos la presentación, Claudia, así que... ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí, sí. Si quieres, puedes prender tu cámara ahí para que te vamos a ver también. Sí, espérame un segundito. ¿Vale? ¿Se ve todavía o no? Te ve tu como escritorio, no la presentación. Ah, ya. Si puedes volver a la presentación. ¿Sí? Ahí sí. Ya. Ya. No, espérate, tenés que cambiarlo de pantalla porque se ve como la parte que es como el backup. ¿Ahora? Vale. ¿Sí? Ahí sí. Ya. Te escuchamos. Ya. Ahí te vemos. Perfecto. Bueno, Claudia, solo para confirmar, estáis desde el ministerio ahora hablándonos, ¿no es cierto? Sí, ¿se ve el desorden atrás? Se ve un poco los escritorios y todo, así que para que la Sí, gente que está acá sepa que estamos directamente del ministerio y, digamos, mandando la señal. sí, eso. Ya, pues. Muchas gracias, Nico. Bueno, aprovecho también la instancia para agradecer a Resilink y a Nicolás en particular por la invitación y por querer hacerse parte de este proceso de apoyo a los usuarios declarantes. Para nosotros es súper importante contar justamente, como dijo, con más y mejores declaraciones, ¿ya? Y ahí después Matías va a continuar un poco y va a reforzar los puntos que yo voy a levantar. Un poquito
les voy a comentar de la agenda. Si bien los minutos son súper acotados y van a ver láminas que las voy a pasar muy rápidamente, la idea es que nos detengamos un poquito más en las consultas, ya que puedan al final de las presentaciones puedan levantarnos los puntos que son más de su interés. En esta presentación voy a abordar un poco cómo funciona el sistema de ventanilla única, algunas definiciones importantes justamente para saber la aplicación de la normativa. Les voy a comentar la evolución de SINADER, un poquito de los puntos importantes del SINADER trazabilidad, la normativa aplicada, los umbrales de la normativa, cuáles son los roles de SINADER, ya que son conceptos igual claves para entenderlo, el flujo actual de SINADER, los periodos de declaración que son relevantes, los tipos de tratamiento, y voy a hacer muy rápido una simulación de una declaración para terminar cuál es el proceso de denuncia que nosotros hacemos una vez que terminan los distintos procesos de declaración, revisión y validación de información. Hay una cosa, un pequeño paréntesis para toda la gente que nos está mirando. Hay una sección de preguntas que pueden hacer preguntas y las vamos a responder al final del webinar en un conversatorio que vamos a hacer de cierre, así que todas las preguntas bienvenidas y las pueden hacer ahí en el sector de preguntas, o si quieren también los pueden dejar en el chat y también las vamos ordenando para el final del webinar. Toma. Ya, súper, genial el alcance. Un poquito comentarle acá que lo presentó también Nico, cómo funciona el sistema de ventanilla única. Es un sistema un poco complejo, de hecho esta es una visión como bien resumida de cómo es en la práctica, pero en resumen acá el encargado de establecimiento es quien tiene la responsabilidad de crearlo. Ya crearlo en ventanilla única y se le asigna un ID que es como una especie de huella digital del establecimiento. Dentro de ventanilla única, que nosotros le llamamos que es como este gran paraguas que alberga los distintos sistemas sectoriales, esta ventanilla única es donde se hace toda la administración del establecimiento. ¿Ya? Y en esa sección es donde se tienen que habilitar los distintos sistemas sectoriales. Acá yo puse un poquito los más relevantes, simplemente que son SINADER, ROEA, SIDEREP, RILE y DJA, pero además existen otros 12 más sistemas sectoriales que no están acá detallados y en total ventanilla única tiene 17 sistemas sectoriales. Ya, así que es una tremenda casa con estas distintas habitaciones que son los sistemas sectoriales y que recopilan información. Estos sistemas sectoriales abastecen la ventanilla única de información y la ventanilla única lleva al REDC una base de datos estructurada. ¿Ya? Esta base de datos estructurada se publica a fines de año, siempre 31 de diciembre a más tardar, la información reportada en los sistemas sectoriales. ¿Ya? Esta base de datos estructurada que se publica en una sección que es de libre acceso para todos, ya que es la sección de Open Data. Y además se consolida la información en un informe justamente consolidado de emisiones y transferencias de contaminantes. Acá particularmente me voy a detener en el sistema SINADER, el Sistema Nacional de Declaración de Residuos No Peligrosos, y es los temas que vamos a abordar en las siguientes láminas, y voy a hablar a modo muy general de SIDEREP, que es el sistema donde se declaran los residuos peligrosos. Un poquito de definiciones para lograr entender el contexto de esto, y así va a ser más fácil asociar las normativas. Los residuos peligrosos por definición son residuos o mezcla de residuos que presentan riesgo para la salud pública y o efectos adversos al medio ambiente, ya sea directamente o debido a su manejo actual o previsto. Los residuos no peligrosos son lo contrario, residuo que no presenta riesgo para la salud pública ni efectos adversos al medio ambiente. Y por otro lado tenemos los residuos inertes, que son residuos no peligrosos, que no experimentan variaciones físicas, químicas o biológicas significativas. ¿Ya? No es soluble ni combustible, ni reacciona física o químicamente, ni de ninguna otra manera. No es biodegradable y tampoco afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto. Por otra parte tenemos los residuos sólidos municipales y los residuos industriales. Los residuos sólidos municipales son aquellos que incluyen los residuos sólidos domiciliarios y residuos similares a los anteriores generados en el sector de servicios y pequeñas industrias. También se consideran residuos municipales a los derivados del aseo de vías públicas, áreas verdes y playas. Ya, ahí también tenemos una campaña que hace la Armada con las capitanías de puertos
de limpieza de playa y se tienen que declarar a través del rol específicamente de los municipios, que es el generador municipal. Los residuos industriales, por otra parte, son residuos resultantes de los procesos de fabricación, transformación, utilización, consumo, limpieza, mantenimiento generados por la actividad industrial. ¿Ya? Eso es clave, los residuos industriales, interiorizar esta definición y el concepto. Corresponden, por lo tanto, a los residuos sólidos, líquidos o combinaciones de estos que microbiológicamente no pueden asimilarse a los residuos domésticos. ¿Ya? En SINADER se declaran tanto los residuos industriales sólidos como líquidos. ¿Ya? Esas son preguntas que me llegan por el formulario de contacto donde me dicen, ¿tengo que declarar los residuos líquidos? Sí, industriales, lógicamente. Un poquito la evolución de SINADER a lo largo de los años, ya para quienes nos han preguntado de que por qué se cambió SINADER, que vuelve el SINADER anterior y bueno, está disponible en su versión de SINADER histórico la información para ser visualizada de los años anteriores. Por cambios normativos, el SINADER anterior no podía seguir operando. ¿Ya? Y por temas de programación tampoco, ¿ya? Porque los lineamientos informáticos los entrega gobierno digital y por lo tanto esa plataforma ya estaba obsoleta. Y por cambios normativos tampoco se hacía viable actualizarla y tuvimos que crear esta nueva donde se incorpora la trazabilidad. Por lo tanto, en el año 2014 al 2020 estuvo operando la versión que nosotros le llamamos la versión 1.0 de SINADER y eso fue en el inicio de la ventanilla única que fue el 2014. Durante el año 2019 y 2020 se hizo la gestión para incorporar los cambios normativos a una nueva plataforma, la cual se diseñó y se desarrolló durante ese periodo de tiempo y nosotros le llamamos internamente SINADER 2.0. En el año 2021 y 2022 se pone en marcha esta nueva plataforma el 5 de enero del 2021, donde se incorpora el concepto de la trazabilidad. Ya se incorporan además definición de roles, ¿ya? Que no existía de manera explícita en el SINADER anterior el rol de intermediario, que es la instalación de recepción y almacenamiento de residuos no peligrosos, los GIRAR. Y además, durante ese rango de años nos hemos estado enfocando principalmente en resolver las incidencias de esta plataforma que han sido reportadas por todos los usuarios declarantes. Durante el 2023 queremos enfocarnos principalmente en las mejoras y la optimización de los procesos de recepción. Y acá hay conceptos relevantes del SINADER trazabilidad, que es el nuevo SINADER o SINADER 2.0, y les voy a comentar estos aspectos principalmente, que son la normativa, los roles, los tipos de tratamiento, la trazabilidad, y para finalizar con una simulación de declaración, la cual la voy a hacer muy rápidamente. Bueno, estos son los tres cuerpos normativos que rigen a SINADER. Primero está la resolución 5081, que es muy antigua, de 1993, que establece sistema de declaración y seguimiento de desechos sólidos industriales. ¿Ya? Esto solamente aplica a los establecimientos localizados en la región metropolitana, y una resolución del antiguo SESMA, ya actualmente es del MinSal. Tenemos el Decreto Supremo 1 del 2013 que aprueba el reglamento del RETSE, y tenemos una resolución posterior, que es una resolución exenta, la 144 del 2020, de febrero del 2020, que aprueba norma básica para la implementación de la modificación del reglamento del RETSE. Me pidieron que hiciera hincapié en esto. En la resolución 5081 de 1993, la cual no tiene un mínimo de toneladas para declarar. Ya todos los establecimientos localizados en la región metropolitana tienen que realizar su declaración basada en esta normativa. Ya todos los establecimientos industriales sin mínimo de tonelada y localizados en la región metropolitana. Y para el resto del país tenemos estos dos cuerpos normativos, que son los que comenté anteriormente, y tienen un umbral que es mayor o igual a 12 toneladas, y la declaración se hace tanto anual como mensual. Ese dato, solamente un pequeño paréntesis, no sé, Jorge, si también quería agregar algo ahí, que, que en Santiago, o sea, como para recalcarlo solamente, cualquier empresa que genere residuos industriales tiene que declarar, aunque sea 1 kilo, digamos, por el hecho de ser residuos industriales.
Y algo que también nosotros, digamos, en la conversación de este webinar, fue algo que también nos pilló, digamos, por sorpresa, así que siempre se aprende algo nuevo. Muchas gracias, Sí, Claudia. eso. Voy a continuar un poquito. Señala, ya sabe, pero hay 4 roles súper definidos. Tenemos al generador industrial, después tenemos al generador municipal, los IRAR que les comentaba que ahora están súper definidos mediante la resolución exenta 144 que los incorpora y los reconoce, la verdad, de una manera más concreta porque estaban en el SINADER antiguo de una manera implícita y se diferenciaba con el tipo de tratamiento. Y tenemos a los destinatarios finales. En SINADER todos los roles tienen una imagen asociada en su pantalla de inicio, un color distintivo y un icono, ya porque es para ir guiando a los usuarios, porque antiguamente en el SINADER anterior los usuarios nos señalaban de que decían, no, declaré como destinatario y soy generador, o declaré mis residuos de destinatario en mi rol de generador, o etcétera, y cambiaba y se les cruzaban un poco porque era como la misma pantalla. Así que la idea es acá diferenciarlo. Varios tienen más de un rol, pueden ser generador municipal y puede ser destinatario final cuando el relleno sanitario es municipal, y la gran mayoría puede ser generador industrial y algunos destinatarios final. Así que ahí ese fue un poco el objetivo de esta nueva versión de SINADER. El flujo actual para el generador industrial es muy parecido para el generador municipal, donde los roles están conectados. Ya, el generador industrial envía a un intermediario, a una instalación de recepción y almacenamiento de residuos que va a copiar el material, segregar en algunos casos, etcétera, ya todas las labores que se hacen de pretratamiento, y va a enviar a un destinatario final que supone que es el que va a valorizar. Si se envía a una instalación IRAR es porque este residuo se va a valorizar, ya no tendría sentido hacer la separación para eliminarlo. Y todo eso a través de un transportista. El generador municipal lo mismo, puede enviar a estos 2 roles si es que no quiere hacer uso de un intermediario. Ahora sí me resultó. Envía directamente a un destinatario final, quien va a tener que revisar su declaración y aprobar los residuos, y bueno, se va a reflejar en la plataforma como su declaración antes era estado enviada y ahora va a ser estado aprobada. Aquí muy rápido un poco para reforzar los periodos de declaración. Son todos tanto anual y mensual, dependiendo de la normativa que lo señalé en unas láminas anteriores. Los plazos de declaración son para los residuos de salida 10 días hábiles del mes siguiente, y la anual al 30 de marzo, que los 2 últimos años la hemos prorrogado por el estado de alerta sanitaria. Los tipos de tratamiento, ya estoy un poco pasada en el tiempo, los tipos de tratamiento a modo general tenemos estos 3 niveles, ya que son como macro niveles, que es la recolección, la valorización y la eliminación. Y la recolección está asociada al tipo de gestión, que es el IRAR, la valorización y la eliminación a destinatario final. Ya en las autorizaciones sanitarias de la Seremi Salud se señala a los que son destinatario final, así como eliminador o valorizador. Ya, así la encuentran. Y los IRAR en las autorizaciones sanitarias se señalan como acopio transitorio o acopio temporal. Acá un poquito es cómo nosotros trabajamos internamente con los niveles de los tipos de tratamiento. Como les comenté, el nivel 1 es el tipo de gestión, el tratamiento es el nivel 2 y la descripción del tratamiento o el residuo en sí es el nivel 3. ¿Ya? Este listado lo encuentran ustedes en la planilla de carga masiva, está en una hojita aparte. Y acá un poquito una simulación de la declaración que se ingresa a través del portal de ventanilla única en esa URL, donde ustedes van a iniciar sesión con su root y su root personal y clave única. Ya no se puede ocupar el root de empresa, ya todas las sesiones son con root personal. Van a seleccionar SINADER en esta pantalla de sistemas sectoriales y se van a ir a los sistemas sectoriales activos. Siempre y cuando lo hayan activado le van a aparecer ahí. Si es que no, los van a tener que solicitar más abajo donde dice solicitudes a sistemas sectoriales, y ahí los van a poder solicitar. Una vez que vayan a los sistemas activos van a poder seleccionar, puede ser acá este usuario tiene generador industrial y tiene SINADER destinatario y también tiene CIREP para declarar residuos peligrosos.
un poquito la pantalla de bienvenida y acá quiero destacar la ayuda, ya que es importante que se autocapaciten, todo el material está disponible ahí y lo que no esté disponible ahí lo preguntan por el formulario de contacto, ya, así que es importante buscar primero, interiorizarse antes de llegar al formulario de contacto y preguntarnos cómo declaran, ya, así que eso es la responsabilidad del encargado de establecimiento. El proceso de declaración en el menú de la derecha, donde se van a desplegar los periodos y va a decir iniciar declaración y van a poder agregar su información. Esta es una captura solamente del rol generador industrial, pero todos los demás funcionan muy similares, ya es la misma lógica. Y un poquito para terminar los procesos de denuncia, una vez que se terminan los periodos de declaración, se hacen revisiones internas, validaciones, revisión interna, fiscalización de gabinete que hacemos nosotros y se llegan a listados que nosotros con candidatos que enviamos a estos distintos organismos. Los generadores municipales los enviamos a la Contraloría General de la República y a la Superintendencia del Medio Ambiente, mientras que los destinatarios finales al MinSal, y los generadores industriales, que es el grueso más importante de SINADER, también a la Superintendencia del Medio Ambiente. Así que eso sería mi parte. Muchas gracias. Ahora va a continuar mi colega Matías Vergara. Muchas gracias por tu presentación, Claudia. Solamente decir que hay harto interés. Hay 9 preguntas del público que las vamos a estar respondiendo, algunas muy simples acá en vivo en el chat y las otras las vamos a dejar para el conversatorio. Y hay 238 ya asistentes, así que ir subiendo. Así que me alegro que haya causado tu interés este webinar. Querido Matías, adelante. Ya, bueno, primero gracias por la instancia. Mi idea un poco con esta presentación es complementar y reforzar un poco lo que ha mencionado mi colega. Obviamente desde el panorama que nos entrega y nos hacen visualizar los datos. Ahí se me sale. Bueno, el contexto general desde el punto de vista de los datos y lo que nos entregan ellos es que, claro, nosotros nos enfrentamos a una situación ambiental grave y decisiva, una crisis en el fondo. Y esa crisis nos ha empujado a nosotros a, de alguna forma, tratar de comprender el impacto y el alcance que tiene nuestro sistema y formas de vida en el medio. ¿Qué información nosotros nos sirve? Bueno, próxima. Bueno, nos sirve, por ejemplo, saber a grandes rasgos cuánto nosotros generamos en total en términos de residuos en Chile, por ejemplo. ¿Cuál es el efecto de estos residuos y la contribución que tienen en el efecto invernadero? ¿Cómo se distribuyen estos residuos? ¿Qué porcentaje de estos son plásticos? ¿Qué otros son carbón? ¿Qué otros son desechos orgánicos? E incluso también saber un poco cómo funciona la lógica socioambiental también en esto, ¿vale? Es decir, dónde se generan más residuos, en qué comunas, etc. Aproximadamente. En ese sentido, es de relevancia estratégica saber el alcance que nosotros estamos generando en el medio ambiente para poder hacer, obviamente, gestión de impacto, obviamente, en términos de residuos. No olvidar que, claro, como estamos en el Departamento de Información Ambiental, vemos otros tipos, vemos también emisiones al aire, etcétera, pero vamos a enfocar esta presentación desde el punto de vista de los datos de residuos. Próxima. Bueno, entonces, tomando un poco lo que decía Claudia, ahora desde el punto de vista ya de los datos, vale decir, cómo nosotros visualizamos el sistema de ventanilla única desde nuestro quehacer. Bueno, ventanilla única para nosotros de alguna forma es un sistema de captura de datos. Nosotros tomamos lo que nos entrega ventanilla única, lo disponemos en nuestras bases de datos, hacemos análisis y de ese análisis nosotros hacemos a veces reportería o también generamos informes dependiendo de lo que nos solicitan. Si puede, por ejemplo, nosotros compartimos nuestros datos con datos del gobierno, disponemos nuestros datos para hacer los análisis de indicadores del CINIA, le mandamos nuestros datos a Naciones Unidas para que ellos también los consoliden y generen estos informes y esta información que yo les mostré al comienzo, y también se lo mandamos a la OCDE también justamente para hacer eso también consolidado. Próxima. Bueno, ahora, es bastante la información que nosotros manejamos. Manejamos un volumen importante. Solamente hablando de residuos, nosotros tenemos tenemos 13.619 establecimientos, los cuales se distribuyen en los diferentes roles que explicó mi colega, generador industrial, generador municipal, destinatario final, EDIRAR,
y estos representan alrededor de 25 millones de toneladas, que nosotros de alguna forma contextualizamos dependiendo del rol de la comuna y otras dimensiones que voy a explicar a continuación. No obstante, y haciendo aquí un puente con el título del webinar, nosotros perdemos bastante información, o sea, 25 millones de toneladas es harto, es mucho, pero el porcentaje de cumplimiento, vale decir, el porcentaje de establecimientos que declaran, es bastante bajo en comparación del total de los establecimientos que nosotros tenemos activos en nuestro sistema. Este va entre el 57 y el 31% de cumplimiento, por lo tanto hay una brecha de información que no estamos cubriendo porque claramente hay establecimientos que no están declarando, y eso es un punto relevante para el análisis de datos. Próxima. No obstante, tomando sí la información que nos llega, y a modo como un poco de contextualizarla desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos, nosotros tomamos las declaraciones y generamos unos perfiles de establecimientos que dividimos de alguna forma en 4 grandes macrodimensiones, que responden, por ejemplo, a la pregunta de qué es lo que se genera. Por eso en la declaración se pide especificar el tipo de residuo a través del listado europeo de residuos, que es el LER. También preguntamos qué es lo que se hace, por eso el tipo de tratamiento, cuánto se genera, que se piden reportar en kilos la información, aunque nosotros después la trabajamos en toneladas. Y desde el 2021, con la implementación de Syner trazabilidad, preguntamos desde dónde viene el residuo y a dónde va. O sea, ahí nosotros podemos de alguna forma hacer ese cruce entre el destinatario final, lo IRAN, y los generadores industriales y los generadores municipales. Esto de alguna forma nos permite a nosotros hacer un pequeño análisis o análisis más detallado, ahí dependiendo obviamente de lo que estemos generando como información. Voy a hacer algunos ejemplos, ahora un poco tomando en consideración estas dimensiones que les estoy presentando, tomando la data 2021, que en este momento es la que me toca procesar a mí para después disponibilizar en la plataforma de RedC, en Open Data. Quiero mostrar la data bruta de alguna forma para que ustedes tengan un poco esta visión que nosotros tenemos de los datos y vean un poco en lo que nosotros nos enfrentamos de alguna forma cuando empezamos a meternos ya en las profundidades del dato y de las declaraciones. Por ejemplo, para los datos 2021, ahí abajo está el disclaimer de que aún los datos no están procesados, y haciendo un cruce de información de lo que nosotros nos llega a nivel del rol de generador municipal con información de población que podemos ir a rescatar del INE, podemos sacar el per cápita producido a nivel diario por persona en la región de la Araucanía en este caso. Entonces acá yo hice un ranking desde la comuna que mayor generó per cápita hasta la que menor generó per cápita. Para que tengan una idea, el promedio nacional es 1,2 kilos por día. Y acá obviamente resalta el caso de Lautaro, que generó 23,9 kilos per cápita al día. Por lo tanto, claramente esto es una información atípica. Aquí hay un error en la declaración. ¿Qué pasa en Lautaro? Exacto, ¿qué pasa en Lautaro? Entonces, exacto. Entonces nosotros aquí también hay otro disclaimer. No tenemos la facultad para ir a verificar el dato en terreno. Entonces, nosotros tenemos que de alguna forma aproximarnos a este dato por otros métodos para poder efectivamente descartarlo, conversar con el municipio y ver qué es lo que pasó con respecto, por ejemplo, a esa declaración. Otro dato importante, bueno, como les decía aquí, yo tengo 18 comunas que declararon en la región de la Araucanía de las 32, por lo tanto hay un porcentaje también importante de comunas que nosotros no sabemos lo que pasó en el año 2021 en términos de residuos. Próxima, Claudia, por favor. Ahora, por ejemplo, tomando el tema de la valorización en la región metropolitana y haciendo un análisis a través del tiempo, podemos ver las toneladas que se procesaron como valorización, que fueron tratadas como valorización del 2014 al 2021. Se puede apreciar un pic en la valorización para el año 2016, y luego vuelve a seguir la tendencia un poco para el año 2019-2021. Algo importante acá con respecto a la valorización es que
a nivel, bueno, yo llevo un año trabajando acá, me tocó ya revisar un poco la data hacia atrás y me doy cuenta de que independiente del PIC del 2016, a nivel de rol municipal, nosotros no logramos superar el 1% de valorización con respecto a lo total declarado, lo cual nos hace sentarnos en un escenario un poco complejo, porque hay una brecha que no estamos cubriendo con respecto al por qué se da esta situación. Próxima, por favor, Claudia. De hecho, por ejemplo, si nosotros lo comparamos con lo que se valoriza con los generadores industriales, hay una diferencia importantísima, donde los generadores industriales declaran que a nivel general valorizan el 40% de los residuos versus el 1% que se declara en generador municipal. Por lo tanto, aquí también hay una especie de escenario un poco incierto respecto a la información, a los datos que nos están llegando un poco y el contexto en el cual estos se sitúan. Próxima, por favor, Clau. En ese sentido, por ejemplo, nos hacen preguntas respecto al escenario de la valorización. ¿Hay falta de servicio de infraestructura para la valorización? ¿Dónde? ¿Es eso el problema? ¿Hay falta de capacidad instalada para desarrollar los procesos declarativos, a lo mejor? No sé. No hay mecanismos de control de la gestión de residuos, tal vez. Falta de disponibilidad de recursos para la gestión de residuos, no sabemos. Y o tal vez falta incluso de diligencia profesional al momento de realizar la declaración. Todo eso, en el fondo, nosotros tratamos, mi mensaje acá también es, en el fondo, hay que tratar los datos con cuidado, porque claramente pueden haber como situaciones donde, como la comuna de Lautaro un poco, donde te salta el ojo y diga, mire, sabes que este dato no sé qué tan confiable puede ser. Ese trabajo nosotros lo realizamos, eh, pero siempre nos topamos con esto, y eso obviamente nos quita tiempo. Aquí Claudia gasta bastante tiempo en llamadas, en capacitaciones, en talleres. También trabajo con los puntos focales, súper relevante para hacer esto. Y bueno, hemos ido mejorando, pero siempre ha sido un tema no solamente declarar, sino también declarar bien. Próxima. Bueno, no obstante aquello, Sinader igual nos entrega perspectivas como concretas que nosotros sabemos que sí en realidad ocurren. Por ejemplo, para el caso del rol de destinatario final para la región de Antofagasta, sacando los tipos de residuos generados o tratados en este caso, nos damos cuenta de que el primero en la región de Antofagasta son cenizas volantes de carbón, lo cual obviamente se condice con la realidad de la región, donde se concentra una gran cantidad de termoeléctricos. Por lo tanto, también hay data como de alguna forma confiable que nosotros podemos hacer uso. Próxima, voy a estar pasando un poquito más rápido para el tiempo. Próxima, Claudia. En ese sentido, hay errores generales que nosotros identificamos que sí son posibles de mejorar. Por ejemplo, ahí nos topamos con variaciones interanuales muy grandes de un año a otro. Nos topamos también a veces con declaraciones cero que nos perjudican o nos generan ruido en la data. Nos topamos también con tipos de tratamiento no desagregado, donde de alguna forma perdemos una información súper importante, que es como qué se está haciendo con el residuo. A veces solamente sabemos que se elimina, pero no sabemos cómo se eliminó. A veces nos llegan tipos de tratamiento vacíos, no sabemos qué se hizo con el residuo. También hay declaraciones que no comunican los tipos de residuos con los tratamientos, y otros tipos de errores que nosotros vemos a nivel de datos. Próxima, por favor. Entonces, para ir un poco cerrando, recordar un poco el contexto principal, la idea de esto es tener la información no por tenerla, o sea, declarar no por declarar, sino declarar porque en el fondo nosotros tenemos necesidad de información para saber lo que ocurre a nivel de la gestión de residuos. Próxima. Por lo tanto, el mensaje final es declarar es relevante para poder acercarnos y comprender lo que sucede en la gestión de residuos en Chile. Por lo tanto, declarar sí es importante. No obstante, es importante declarar conscientemente y hacerlo bien, ¿vale? Es decir, que nos llegue ojalá a nosotros una data confiable, dado que no tenemos aún las capacidades, ojalá las tengamos en algún momento de ir a verificar el dato. Muchas gracias. Ya sabía, Matías, un montón de información, así que gracias. Hartas preguntas también de qué pasa con todas las presentaciones y las cosas que estaba mostrando. Claudia, te pido que dejes de compartir para darle la pantalla a Jorge.
Al final del webinar, toda la información que estamos mostrando en los videos, vamos a hacer una carpeta en la nube abierta para que la puedan compartir con cualquier persona y le vamos a mandar eso por correo. ¿Ya? Así que van a tener toda esta información, toda la normativa, información también que hicimos de Resilink y las presentaciones para que las puedan revisar también por su cuenta. Así que, Jorge, te damos la palabra. Cuéntanos tu perspectiva, ¿cómo lo ves? Ya, voy a hacer breve, súper interesante las presentaciones de Claudia y de Matías. Obviamente me sumo al listado de personas que quiere tenerlas en sus manos, pero voy a partir, brevemente, voy a hacer énfasis en dos cosas. Uno, el tema que hacía Matías respecto a la necesidad de información, y después un poco el tema de lo que viene en cuanto al cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones de declaración en general, pero obviamente estamos centrados hoy en el tema de SINADER, la DGA, la Declaración Jurada Anual, y una pequeña mención a la declaración REP, que es lo que me toca a mí ver trabajando ahora en el otro lado del mesón, porque en algún momento trabajé, como les contaba, en el ministerio, y cuando partimos el tema de la REP, partimos en el sentido de la ejecución, la ley del año 2016, esta lámina del año 2017, obviamente, solamente la pongo acá para reforzar un poco lo que decía Claudia y Matías. En el fondo, tenemos un problema importante de construcción de la información que nos permite desarrollar las políticas públicas. La declaración de residuos no solamente es importante por el tema de hacer efectivo el principio de trazabilidad o el principio vigente obligatorio por la ley REP, sino que también porque permite que las políticas que se construyen en base a esa información sean efectivas. Matías hizo una afirmación que es como secreto a voces. Estamos en porcentajes de valorización que no superan las cifras, el 1%, el 5%, algunos dicen casi el 10% en residuos sólidos municipales, en residuos sólidos industriales la diferencia de la valorización, las tasas son mayores por una cuestión de la naturaleza del mercado y la industria, pero hay un tema de brecha de declaración. Por ejemplo, en esta lámina, en envases y embalaje, el año 2017, el porcentaje de productores registrados que hacían su declaración era el 0,4%, que es una cuestión, obviamente ha ido avanzando muchísimo, pero es una cuestión de loco, y uno se topa, o por lo menos yo me topo al día de hoy con muchas empresas que reiteradamente no han hecho su declaración. Eso no es un tema de mala fe, no es un tema de, o sea, no siempre, uno no puede garantizarlo, pero es un tema también que hay un costo en hacer la declaración para las empresas, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo de los flujos de los materiales, saber qué declaro, qué no declaro. Muchas veces nosotros nos preguntan también, oye, lo que importa, cuándo lo declaro, cómo lo declaro, tiene que estar desaduanado, no estar desaduanado, en fin. Entonces, hay un tema de que hay muchísimas empresas, miles, que están expuestas en consecuencia a una sanción y a un reproche por el cumplimiento. Obviamente, como la ley REP hoy día está recién empezando a desplegarse, a partir de enero de 2023, que está por verse con los neumáticos, y en septiembre de 2023 con los envases y embalaje, eso también va tirando el carro al SINADER, aunque no esté relacionado, ¿no es cierto?, la declaración jurada anual, porque hay muchas empresas o establecimientos que están afectos a distintas obligaciones según los residuos que generan. Entonces, ahí el Ministerio ha ido tomando ciertas definiciones para aquel gran universo de empresas que no están cumpliendo, al menos la declaración jurada anual. Y es un proceso de denuncia a todos esos, como decía la Claudia, contaba lo que pasaba al final, que ellos hacían una revisión y le iban tirando la super o a salud según quien tuviese la competencia y la fiscalización. En el caso de la declaración jurada por la potestad sancionatoria de la super, se fue para allá a través de una denuncia que hizo el ministerio, y lo que sucede acá, lo que va a suceder, lo que ha sucedido a partir del año 2018, 2019, es que han empezado, todos los establecimientos incumplidores han empezado a recibir estas cartas de advertencia, donde el Ministerio del Sistema nuevamente le permite declarar de nuevo, ¿no es cierto? Porque lo que le interesa al Ministerio, tal como dijo Matías y la Claudia, lo que le interesa es que las empresas declaren, no sancionar al incumplidor, sino que el enforcement al cumplimiento se transformen en la entrega de información fidedigna. Y de esa advertencia hay una fase 2, ¿no es cierto?, que la superintendencia, ahí lo conversamos la vez pasada con el Nico, con Matías y con la Claudia cuando estábamos preparando esto, se inició un proceso de denuncia, sancionatorio formal, con una formulación de cargo. Y ahí lo que hizo la super fue decir, voy a ir primero por las empresas grandes, las que están incumpliendo de forma reincidente, y aquellas empresas que están ubicadas en
comunas donde hay vulneración ambiental. Entonces ahí ya tenemos un par de criterios que uno tiene que empezar a mirar desde ya. Obviamente, me imagino que hoy día los que nos están acompañando es una pura suposición, nomás son personas que no pertenecen a estas grandes empresas porque tienen los recursos suficientes para hacerse cargo, pero aún así, estas grandes empresas han incumplido reiteradamente su obligación de hacer la declaración jurada anual. Entonces, si las grandes no cumplen, ¿qué queda para las chicas? Pues entonces, te fijas, entonces hay una cuestión que a mí me indigna un poco porque en el fondo, como dijo Matías, la entrega de esta información permite la implementación efectiva de las políticas públicas vinculadas al aumento de las tasas de valorización, de la prevención de la generación de residuos, etc. En residuos, en RCD, residuos de la construcción y demolición, que generalmente no salen tanto a la palestra, se generan más o menos, son estimaciones, ¿no? 7 millones de toneladas, de las cuales se están declarando el año 300.000. Es decir, hay 6.700.000 toneladas que no sabemos dónde carajo están. Y ahí hay un tema súper grave. Y en consecuencia, estamos ya con procesos de formulación de cargo por el incumplimiento de la declaración jurada anual, que puede llegar a tener una sanción de 1.000 unidades tributarias anuales. La unidad tributaria anual hoy día está como en 750 lucas, si no me equivoco, o 740 lucas en diciembre, por ahí, o sea, mucha plata. Así la calificó la superintendencia como una infracción leve, digamos, no grave ni gravísima. Ahí hay un ejemplo, una resolución de formulación de cargo, donde está la fundamentación normativa, que tampoco les voy a aburrir con eso, pero el punto es que acá la prevención es la declaración, la autocapacitación, porque muchas veces uno habla con los equipos del ministerio cuando un cliente le dice, pucha, se me olvidó declarar, o declaré después y quedó mi declaración en borrador. Y efectivamente el ministerio ha entregado una cantidad de instrumentos para autocapacitación gratis, digamos, que están en la página de la ventanilla única o en YouTube, donde uno puede autocapacitarse y generar estas declaraciones. Y hoy día también son relativamente más fáciles de hacer con el flujo que describió Claudio, ¿no es cierto? Que permite también garantizar la trazabilidad desde el punto de vista de la red en lo que es pertinente. Y el punto es que todas estas sanciones que contempla el ordenamiento, que hoy día están ahí como latentes, ¿no es cierto? Hoy día estamos todos más o menos esperando qué va a pasar. No está muy claro cómo la superintendencia va a actuar. Nos ha dado luces respecto a estos criterios de decisión para iniciar la formulación de cargo. Probablemente no van a ser los mismos criterios que utilice con pequeñas y medianas empresas, por supuesto, pero yo tiendo a pensar que vamos a empezar a ver cada vez más inicio de procesos sancionatorios generalizados, que lo que busquen es que las empresas cumplan con su declaración. Y el procedimiento sancionatorio ambiental tiene una cosa que es una virtud, pero que también es una cosa que hay que tener presente, que son los programas de cumplimiento. Cuando uno le formula encargo, generalmente uno puede suspender el procedimiento sancionatorio presentando un programa de cumplimiento. Eso pasa, por ejemplo, cuando hay elusiones en el CIA o otras sanciones grandes. En este caso pasa lo mismo. Pero lo que va a significar es que algo que es más barato, que es declarar hoy día, con las herramientas que están a disposición, se transforma en algo que es más caro, que voy a tener que tener alguien que me ayude a hacer un programa de cumplimiento, voy a entrar en un proceso que a veces dura meses. Los programas de cumplimiento hoy día se demoran muchísimo en ser aprobados, en materias más complejas, por cierto, pero hablamos de 6 a 8 meses tranquilamente. Y aquí voy a tener programas de cumplimiento, una cuestión que yo podría haberlo hecho y me hubiera demorado 2 o 3 días si me aplicaba, digamos. Algo que se va a transformar en una cuestión, una transacción cara, en un procedimiento donde probablemente voy a tener que tener, eso está muy bueno para nosotros los abogados, algún abogado acompañándome, pero está muy malo para las personas, ¿no es cierto? La idea es que los abogados no ganemos siempre, sino que, con eso termino, digamos, el llamado es a utilizar las herramientas preventivas de que dispone el sistema. Si bien la Claudia dijo que es un sistema complejo, que es cierto, que a veces uno se sienta ahí frente a la interfaz y a veces cuesta hacerlo, pero también es muy amable en los tutoriales que ha entregado para hacerlo y es muy amable en las oportunidades que da para ponerse al día. Si bien en la declaración jurada anual, SINADER, ha sido calificada como una infracción leve, hasta 1.000 UTM, las infracciones red son infracciones graves, es decir, hasta 5.000 UTM. Y ahí yo creo que la mano va a venir más dura de lo que ha venido ahora, porque sin declaraciones
una política pública tan relevante como la red tiene poca o disminuye mucho su efectividad. Y lo mismo va a suceder por aquellas otras políticas que van a ir desplegándose con el tiempo en virtud del principio de no regresión, de progresividad en términos de derecho ambiental, en otras categorías de residuos. Eso podría aportar, para no alargarme más. Yo creo que mis compañeros que me antecedieron fueron súper claros y pedagógicos. Oye, no, tremenda cantidad de información, Jorge, te pasaste. Muy, muy atento y en total más de 30 preguntas. Hice un resumen de un par de preguntas y también voy haciéndole aquí un ping-pong de preguntas y respuestas. Nos quedan 9 minutos para la una, así que vamos a hacerlo. Les pido que seamos súper breves con la respuesta. Y la primera pregunta es que se repitió 4 veces. Preguntaban si yo debo declarar, ¿ya? Y lo preguntó Claudio Morales. ¿Cómo sé si soy generador? También lo preguntó Isabel Saray y dijo, si soy un centro de distribución de alimentos, tengo que declarar. Después otra persona anónima dijo, la facultad de universidades también declaran. Y otra persona anónima, los museos también declaran. Claudia, Matías, por favor, ¿quién Yo responde creo esta? que la respuesta está en la misma presentación que hice. Ya, el análisis de la ¿Ya? normativa con la definición de los residuos y con la normativa aplicable es donde el titular tiene que hacer una revisión de en base a cuál de ellos aplica y debe realizar su declaración. Yo, de hecho, comenté antes en la preparación de este webinar que nosotros como ministerio no hacemos asesoría. Ya nosotros no le podemos decir a un establecimiento a usted le corresponde declarar, a usted no. Ya cada titular tiene que hacer el análisis en base a dónde están localizados y a los umbrales que yo señalé. Ya tenemos de todo lo que han señalado. Universidades, por el umbral, ahí se hace la diferenciación, pero las universidades, lo que sí, sí, los museos, tenemos así un montón de establecimientos que declaran. De todas maneras, los invito a revisar esos 3 cuerpos normativos que son cortitos, no son muy extensos. Los artículos de residuos son el 25, el 26 y el 27. La resolución, la 5081, tiene como 6 páginas y la 144 es un artículo, solamente es el 9. Entonces, que lo puedan revisar, un poco decantar, porque toda esa información relevante para el establecimiento, porque si ustedes no saben cuál es la normativa que les aplica, les va a ser súper difícil declarar y la declaración no va a tener sentido. Por eso nos encontramos con establecimientos que dicen, no sé, yo declaré y declaré por declarar y ahora me quiero salir, porque efectivamente alguien les dijo que no les aplicaba la normativa o alguien sí les dijo que les aplicaba la normativa. Entonces hay que hacer como bien a conciencia ese trabajo previo antes de ingresar a la ventanilla única. Es un poco mi recomendación. Muchas gracias, Claudia. Ahí al final tienen que estudiarlo bien, cada uno sabe lo que está haciendo, así que revise la normativa y vean si calza o no en eso, o sea, es caso a caso. Hay varias preguntas de lo viral también. Fernanda Valdivia Salmones Blumar preguntaba, ¿todo viral de contar con solución sanitaria? Yo entiendo que sí, y también preguntan que un IRAR es excluyente de que un destino final esté autorizado para un proceso de valorización de residuos. O sea, si yo lo paso a un IRAR que no está autorizado y él lo pasa después a un destinatario final que sí está autorizado, ¿qué pasa en esos casos? A ver, vi. Cristian Bustamante pregunta eso. Sí, está un poco enredado lo que plantea Cristian. Quizás yo no me di a entender bien, pero a la pregunta anterior de que si todos los IRAR tienen que tener autorización sanitaria, sí. Los destinatarios Sí, final obvio. también, ya por la normativa vigente. Ya todos tienen. Y ojo ahí porque la Seremi de Salud entrega distintas autorizaciones. La primera es la solicitud para ser eliminador o valorizador. Después viene el proyecto. Y una vez que se construye el proyecto, se entrega la autorización de funcionamiento. Y esa es la que es válida para habilitarse en SINADER como receptor, IRAR o destinatario final. Y lo que plantea Cristian dice, cuando se valoriza, no necesariamente el residuo se envía a un IRAR. En la presentación se plantea como excluyente. No recuerdo haber dicho eso, puesto que también algunos destinatarios final tienen autorizados los procesos de... No planteé eso. Un poco voy a aclarar el punto de que lo que yo comenté ahí, que el IRAR, el objetivo de un IRAR es hacer la segregación, ver qué materiales lo va separando por material para que tenga un mayor potencial de valorización. Lo que hemos visto con Matías, que hemos tenido IRAR
que el objetivo de un IRAR es que finalmente se vaya a un valorizador final. Ya ellos están autorizados, dice comercialización, de hecho en su autorización sanitaria. Tenemos un IRAR que es una excepción, que es de KDM, que es una planta de transferencia, la planta de transferencia de Quilicura que hace la eliminación de los residuos. Entonces el relleno sanitario está en Tiltil y hace pretratamiento de los residuos domiciliarios y asimilables en Quilicura para ser llevados posteriormente a eliminación a Tiltil. Y es por un tema de abaratar el costo del transporte. Esa es la única planta IRAR que debiera hacer eliminación, pero todos los IRAR debieran hacer valorización y ahí es donde entramos con Matías y vemos cosas extrañas que hay. Dicen que hacen valorización y después en sus declaraciones tienen los residuos de salida enviados a eliminación y no a valorización. ¿Ya? Y el generador sí lo ha señalado como valorización. Entonces, ese era un poco hacer ese hincapié en ese tema, que el objetivo del IRAR finalmente es para que se valoricen los residuos y no se eliminen. Perfecto. Hay una pregunta también que aquí yo también me sé la respuesta, que es en el caso de una constructora que lo preguntó Javier Salinas y también Silvana Cabrera, y también lo preguntaron en un caso de MOP, que quién es el que está obligado a declarar una construcción es el dueño, digamos, del proyecto en sí, el RUT que es dueño del terreno. Entonces ellos son los que están obligados y muchas veces le ceden esto a la constructora para que ellos declaren. También preguntaron varias veces si va a estar la presentación. Sí, la vamos a mandar por correo el link, así que va a estar todo esto en línea después para que lo puedan revisar con calma y también compartirlo. También preguntaron, Jorge, por cuál es la multa. Ahí lo explicaste súper bien. En la declaración normal, digamos, 1000 UDM y después para red va a ser más difícil. Y Iván Sepúlveda pregunta sobre la ley red. Puede ser falta gravísima, solamente no inscribirse es una falta gravísima que puede llegar a las 10.000 UTA. ¿Es así? El no registro, claro, el no registro es gravísimo. Ahora, siempre el 1000 es el tope, o sea, se pondera la multa, no es que te van a, no es porque no declarar la declaración jurada anual te van a caer 1000 UTM, porque ahí se pondera la capacidad económica del infractor, la reincidencia, etcétera, ¿no? Hay una ponderación que hace el sancionador. Entonces hay que tener, o sea, no es una sanción como para tenerlo también bien claro. Perfecto. Esta pregunta es súper fácil para ti, Matías. Pregunta, no me acuerdo el nombre, que entre tantas preguntas, ¿dónde se puede encontrar la información, digamos, consolidada de todas las declaraciones que hay en Chile? Bueno, de hecho, eso también quería mencionarla con respecto a la primera pregunta, cuando preguntaron sobre universidades, museos, etcétera. Bueno, toda esa información nosotros la disponibilizamos de manera anual durante el mes de diciembre, año vencido. ¿Vale? Si a finales de diciembre nosotros vamos a publicar la data 2021 de todo lo que se generó en términos de residuos, también emisiones al aire, residuos peligrosos, etcétera. Esa información está en la página oficial de RedC, en Open Data, lo cual también te podemos compartir a ti, Nicolás, para que tú también lo puedas disponibilizar aquí con la gente bueno, que está participando. Así que en eso no tiene ningún problema. Sí, sí, por supuesto. Pero eso está, Toda la está información. libre, son planillas Excel o CSV que se descargan grandes, donde está toda la información de las declaraciones. También ahí nosotros hacemos un pequeño valor agregado a los generadores municipales, donde nosotros estimamos, de acuerdo a la población, lo que se generó en residuo para aquellas municipalidades que no declararon. Entonces eso también hay un ojo con eso. Ahí estaban preguntando, Carlos Pulgar pregunta, la definición de residuos industriales, es lo que está en la normativa y lo que mostraste en la presentación, Claudio, ¿no? Eso ya lo vimos, la presentación la voy a revisar, así que ahí está la definición clarita. Hay muchas preguntas de IRAR, de cómo funciona, y hay varias dudas de cómo se hace, digamos, el funcionamiento del IRAR. Esto parece que al ser algo nuevo, como que está bien complicado, así que hay las recomendaciones que revisen la normativa y el IRAR que funcione, digamos, tiene que estar autorizado y que funcione, digamos, en su marco y recibir residuos y también después sacarlos para otro lado y también hacer pretratamiento, etcétera, etcétera. ¿Verdad que son bien caso a caso? Y las autorizaciones también son caso a caso por tipo de residuo, ¿ya? Aquí hay varias personas de municipalidades y con esto ya vamos a ir cerrando con un par de preguntas más. Dice Jorge Petersen, soy generador municipal y destinatario, ya que administro la disposición final. ¿Debo aclarar algo como destinatario o solo como generador? Ambos, ambos.
Sí, de hecho lo mencioné también en la plataforma, quizás no profundicé mucho, pero va a iniciar la declaración como generador municipal y en destinatario tiene que hacer la recepción. ¿Ya? Entonces, cuando vaya a hacer sus declaraciones, va a ser lo mismo que el generador municipal, iniciar su declaración, señalar el periodo y va a aparecer un botón donde van a estar todas las recepciones del periodo determinado, X mensual, y va a decir un botoncito recepcionar. Y ahí en la recepción va a ver el detalle de quién lo generó, que va a ser el propio municipio. Y si es que hay algún otro que le haya enviado los recibos, también lo va a hacer de esa misma pantalla. Así que serían las dos declaraciones. Perfecto. Silvana Cabrera, los RCD, que son residuos de construcción y demolición, ¿están en categoría de residuo industrial? Sí, sí están. Ahí lo mencionó Jorge, que es uno de los residuos como que está un poco al margen a ese, no lo pescan mucho, pero sí, es parte de. Así que considera también la industria de la construcción que participa a declarar. Hay una pregunta también bien interesante. ¿Qué pasa con las declaraciones atrasadas? ¿Se pueden hacer? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con las declaraciones juradas anual? ¿Cómo se hace eso? ¿Se puede declarar pasado el tiempo del periodo? Sí, se puede hacer. Se pueden hacer las declaraciones atrasadas. Por ejemplo, las mensuales y las anuales si es que no la he hecho anteriormente. Se pueden hacer y en los comprobantes de recepción de la información les va a aparecer enviada fuera de plazo. Entonces, cuando algún ente fiscalizador vea el cumplimiento del plazo, ahí va a quedar especificado de que fue enviada fuera de plazo. ¿Ya? Así que desconozco cuáles son las sanciones que hay por envío fuera de plazo, pero Es a que ahí nosotros... se, claro, ahí se pondera, po, Mm, efectivamente, por o sea, si hay una persona que no declaró, pero declaró fuera de plazo, probablemente pueda excusarse o bien la sanción va a ser mucho menor. mm, debiera ser. Lo otro que había una pregunta de Pallet que me pareció interesante, la puedo responder, que estaba buena. Sí, hay una pregunta de pallet y también una de donaciones. ¿Qué pasa cuando se donan ciertas cosas? Con esas Ya, dos preguntas cerramos por el horario y el resto de las preguntas vamos a agarrar todas las que podamos y vamos a responderlas en el correo también de envío de información. ya. Quería aclarar que los pallets no son un residuo. Ya, el residuo es la madera. Ya, el pallet en sí es un producto que se puede valorizar, ¿ya? Porque se le puede dar un nuevo uso, se reparan, etcétera. El pallet en sí no. Cuando yo mostré el listado con los tipos de tratamiento, el nivel 3 está referido al residuo. Entonces ahí no dice reciclaje de pallet, valorización de pallet, sino madera. ¿Ya? Entonces, el pallet en sí no debiera ser el residuo, sino que se define lo que nosotros decimos con Matías, qué es lo que se quiere hacer con algo, si es un residuo o no. Si el pallet yo veo que es altamente valorizable para mí, como empresa generadora, lo voy a valorizar. Ya, Ujú. pero si yo lo veo que es basura, que me estorba, que no le veo el potencial, va a ser un residuo. Ya depende de la mirada de cada uno como establecimiento. La idea es que cada vez nosotros veamos potenciales en los residuos. O sea, lo que hemos hablado hartas veces, los residuos hablan de una ineficiencia de la gestión. Entonces, ese pallet puede tener una nueva vida como pallet mismo, como para muebles o como para puede ser una materia prima para dar origen a un producto nuevo. Así que el pallet en sí no se va a declarar, pero sí qué es lo que se hace con esa madera que se construyó el pallet. Si es que se va a reparar, el tipo de tratamiento va a ser preparación para la reutilización. Si es que va a ser materia prima para la construcción de algún mueble, va a ser reciclaje de madera. Ya, pero todo eso depende de los tipos de tratamiento que tiene autorizado el destinatario. Ya, el tipo de tratamiento que se autorizó en la Seremia de Salud respectiva. Ya, si es que ustedes le envían el pallet a una empresa que lo elimina, tengan claro que eso no va a ser valorización, pues ya en su declaración va a constar así, porque él va a tener solamente habilitado la eliminación, no sé, pues incineración, supongamos, sin recuperación de energía. ¿Y cuál era la otra? De las donaciones. Ya, las donaciones tampoco están reconocidas. ¿Por qué? Porque lo que dice la normativa ambiental vigente es que los residuos tienen que ser llevados a un destinatario autorizado en el marco de la normativa legal vigente. Esta
empresa o establecimiento que recibe esa donación tendría que tener autorización sanitaria para que efectivamente se reconozca como un donativo en sí y se pueda incluir en las declaraciones de SINADER. Pero por lo menos yo no he visto autorizaciones sanitarias donde se especifique eso. No estoy diciendo de que no lo autoricen, pero si a lo mejor va en la memoria técnica de un establecimiento al momento de hacer la solicitud en la Seremi de Salud, a lo mejor se hace, ya por parte de ellos, como es un tema sanitario, lo pueden incluir, pero por ahora yo no he visto ninguna y por lo tanto las donaciones no cumplirían con esta condición de ser un destinatario autorizado y por lo tanto que pueda ser incluido en las declaraciones de SINADER. Así que los donativos lamentablemente quedarían fuera del contación de un determinado residuo. Eso es algo que nos han preguntado también un montón de veces nuestros usuarios Sí. y algo que también promovemos que se haga, o sea, si estáis donando algún tipo de residuo, recurso, material y va a hacer un aporte al medio ambiente, háganlo aunque no se declare. Pero Sí. obviamente también si un Sí, aporte por un hay que tema hacerlo. de salud, nosotros Ahí, también preguntamos y nos decían, por ejemplo, yo quiero donar palets porque van a ser jardineras en una escuela. ¿Qué pasa si los palets van con algún químico, con algo, un residuo peligroso? Es un riesgo para la salud de los niños y el personal que va a trabajar con el palet. Entonces la Seremi de Salud nos dijo de que por ese riesgo sanitario no se podía. Pero yo creo que los criterios pueden cambiar. Pueden cambiar. Sí, sí, esa es la idea, claro, que la normativa acompañe a la economía sí. circular. Hay muchas preguntas más, pero no alcanzamos a hacerlas todas, así que ya estamos pasados 7 minutos también. Así que agradecer de verdad profundamente a Claudia, Matías y Jorge por su tiempo. A toda la gente que estuvo acá, fueron en un pic de 275 personas que estuvieron presentes viendo esto, así que causó mucho interés, gente de muchas industrias, tanto de municipalidades, construcción, retail, gente de muchos lados, lado alimenticio también, así que me alegro, espero que les sirva mucho. Les vamos a mandar toda la información por correo, incluyendo este video que vamos a subirlo también a nuestro canal de YouTube. Así que muchas gracias, lo dejamos hasta hoy. No sé si quieren hacer unas palabras de cierre, Claudia, Matías, Jorge. Con esto nos despedimos. Ay, yo agradecer la invitación, el interés por el tema. Yo creo que podemos seguir potenciándonos con Resilink para poder difundir y sensibilizar más a nuestros usuarios declarantes. Podemos ver distintas temáticas que sean de interés. Veamos, Nico, si es que se les puede hacer llegar una encuesta. Y esperamos en marzo también hacer un trabajo conjunto para poder ahí irlos guiando en el proceso de la declaración anual 2022 que se declara en 2023. Así que muchas gracias a ustedes, Nicolás, y todo tu equipo, y a Jorge, ex subsecretario muy querido acá en el ministerio, y a mi colega partner Matías, que un 7 me apoya con SINADER. Matías, Sí, bueno, y también quiero agradecer la instancia, Nicolás, también a Jorge, Catalina y Tania, que bueno, no participaron específicamente en cámara, pero ahí estuvieron organizando. Solamente, bueno, desde el punto de vista de los datos, como decía Jorge, y en eso coincidíamos, la importancia de tener buenos datos de calidad, de la calidad del dato, para el momento de nosotros, bueno, insumar las políticas públicas desde ahí. En ese sentido, eso es como lo más importante que yo trataba de comunicar. Y obviamente también disponibilizar el dato para que se democratice también y que la gente lo ocupe. En ese sentido, quería cerrar como con eso, la verdad. Agradecido de la instancia. Muchas gracias por las personas, los participantes, por habernos escuchado también, por las preguntas y bueno, nos veremos ojalá en otra ocasión. Mandé por chat el link de la base de datos que me mandaste. Sí, perfecto. Y lo voy a mandar por correo también. Ya, genial. Muchas gracias. Jorge. Sí, bueno, gracias Nico por la invitación, un gusto ver a Matías, ver a la Claudia también, un gusto verla. Y como decía, bueno, una cosa es que, claro, todos los que nos dedicamos a esto, ya sea del sector público, del sector privado, finalmente estas son cuestiones que colaboran a robustecer también las políticas de desarrollo sostenible que tiene el país y segundo, yo creo que lo vincularía incluso con un tema mayor, que es el Acuerdo de Escazú. O sea, el Acuerdo de Escazú que hoy día es ley de la República, un derecho, el primer tratado de derechos humanos ambientales vinculante de la región, lo que hace es garantizar los derechos de acceso, entre los cuales está el derecho de información que tienen las personas para la toma de decisiones en asuntos ambientales. Entonces, todos estos registros
el sistema de información del CINIA, lo que tiene el CINFA de la superintendencia, todo tiene que ver con que las personas accedan a la información ambiental porque es parte de un derecho y que tiene que ver también con transitar hacia a lo que es una democracia ambiental, un Estado social ambiental, en fin. Entonces, con poquitas cosas, cumpliendo con las declaraciones, estamos contribuyendo a garantizar un derecho de acceso que está en un acuerdo de derechos humanos como es el Acuerdo de Escazú. Perfecto. Oye, con esto cerramos, muchas gracias y por último quería desearle nuevamente feliz cumpleaños a la Claudia, que estuvo ayer de cumpleaños, así que estoy preparando la presentación de su día de cumpleaños. Le jodiste Sabemos el que cumpleaños. casi, casi. Claro. No puedo celebrar porque estoy preparando el PPT. Exacto. Oye, vamos a cortar la grabación aquí y vamos a subirla a nuestro canal de YouTube lo antes posible. Así que muchas gracias a todas y todos nuevamente. Nos vemos en el próximo webinar que hagamos en conjunto. Un abrazo. Buena tarde.